Señoras y señores, muy buenos días. Antes de comenzar, les pido que por favor pongan sus teléfonos celulares en silencio. Muchas gracias. En nombre de RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, le damos la más cordial bienvenida. Es un honor contar con ustedes en este seminario que es un homenaje a Alexander Chekman, investigador principal emérito de RIMIS y que se desarrolla en el marco de las celebraciones de los 30 años de esta institución. Han sido 30 años de trabajo y compromiso con el desarrollo y la equidad de los territorios de nuestra región. Porque en América Latina no da lo mismo donde se nace. Las diferencias son muchas, las brechas territoriales son enormes y las zonas rurales son las más rezagadas. Los invitamos a ser parte de este seminario que busca reflexionar y analizar ideas y experiencias sobre 3 temas principales del entorno rural-urbano: la economía campesina, la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial. De manera muy especial queremos saludar a todos los presentes a este seminario. Para el inicio de las exposiciones invito a subir a la señora Martín Dirben, especialista en planificación para el desarrollo rural y relevo generacional, al señor Gustavo Gordillo, investigador asociado de RIMIS desde el año 2014, al señor Eduardo Baumaster, miembro del Consejo Consultivo e investigador asociado del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, al señor Jorge Echenique, director de la Corporación Agraria para el Desarrollo, y al señor Eduardo Ramírez, jefe del Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial de ODEPA, moderador del panel de Economía Campesina. Gracias. Vamos a empezar, yo creo. No sé. Sí, pues yo creo que partimos de aquí hacia allá. Es como moderador. Claro. Estamos cómodos, ¿no? Yo me puedo hacer un poquito para acá. Ok, muy bien. Buenos días a todas y a todos. Me toca moderar esta mesa con distinguidos académicos, gente que ha pensado mucho desde la óptica de las políticas públicas en América Latina y ha acompañado en la reflexión sobre un tópico importante para nosotros. Son 4 expositores. Vamos a dar la palabra a cada uno de ellos con una organización rigurosa en el tiempo, panelistas, dado el trabajo que tenemos por delante. Entonces, les vamos a dar 20 minutos a cada uno para sus presentaciones. Yo les voy a avisar en la mitad de la presentación y luego les voy a tener que cortar a los 20 minutos con extremo rigor. Vamos a realizar las presentaciones en el orden que estamos sentados. Vamos a primero iniciar con Martín Dirben. Ella es una colega que muchos años ha trabajado en CEPAL y luego ya como consultora independiente en los temas de desarrollo rural, empleo agrícola, en fin, ha sido un aporte su trabajo en esos ámbitos. Vamos a darle la palabra en sus 20 minutos y después vamos a ir presentando a los colegas que están hacia el extremo izquierdo de la mesa. Martín, tus 20 minutos. Aquí está la presentación, si quieres aquí o si quieres allá, donde te sientas más cómoda. Quizá ya. Donde usted se sienta más cómoda. Buenos días a todos. Bueno, voy igual a tomar medio minuto para felicitar al RIMIS que, por sus 30 años de vida, una vida muy provechosa, muy creativa y de mucho impacto. Y bueno, Alejandro, para su homenaje, cuando llegué a Chile trabajábamos en oficinas contiguas y en 88 en CEPAL teníamos una línea telefónica que teníamos que compartir, así que hemos tenido muchas vivencias. Y entonces cuando me preguntaron del RIMIS si quería participar en ese homenaje, no dudé
un segundo para decir sí, por supuesto, pero cuando me dijeron que tenía que trabajar, en fin, presentar algo sobre la economía campesina, me complicó un poco y les voy a contar por qué. El texto que ha escrito Alejandro para la revista de la CEPAL en 1980 y que es un resumen ayornado, supongo, de su tesis del 70, es un texto excelente que utilizo cada año con mis alumnos para discutir justamente sobre la economía campesina, pero siempre hubo algo que sentí que no compraba completamente, no del texto, sino de la teoría. Y nunca me atreví a discutir con Alejandro porque pensé que no tenía los argumentos necesarios para hacerlo. Y esa invitación me obligó a trabajar y a trabajar duro y les voy a tratar de responder esencialmente con 3 preguntas y 2 adicionales. Bueno, el texto es un poco chico, pues yo pensaba que... ¿Pueden leer? Más o menos. Bueno, allá hay algunas definiciones escritas por Alejandro sobre los campesinos y también varios matices, que su texto está lleno de matices también. Entonces, la primera pregunta, ¿el campesino es una persona que tiene una lógica distinta a otros seres humanos? ¿Sí o no? Y voy a tratar de... aquí están en grandes líneas y destaqué en negrita lo que se dice que es especial de esa lógica campesina y voy a tratar de mostrar que muchos pequeños, o más bien microempresarios, hacen lo mismo y voy a pasar por una anécdota de mi esposo que era farmacéutico y tenía una farmacia aquí cerca de la estación Mapocho. ¿Y quién trabajaba en la farmacia? Su mamá. ¿Y por qué trabajaba en la farmacia? Bueno, porque se aburría en casa y se divertía en la farmacia. ¿Por qué también? Porque había tenido ella también un negocio y sabía trabajar en la caja y obviamente era una persona de confianza, ¿sí? Y nunca escuché que le hubieran pagado algún salario para eso. Probablemente a través de otros medios, pero no un salario directo, ¿sí? Y son algunas de las características que también se adscriben a los campesinos. Mi esposo tenía ese negocio porque para hacer vivir a su familia y cuando quería ir de fin de semana en alguna parte miraba en la caja si había suficiente plata, si había, sacaba la plata de la caja y con eso se iban para el fin de semana. Entonces mi punto es que cuando uno mira cómo se comportan los microempresarios en general, incluso un microempresario profesional como mi esposo que era farmacéutico, ¿sí? Al final hay varias de las características que se reproducen. Y en el texto, y mientras pensé la presentación, pensé que gran parte de la explicación era por escasez de recursos. Entonces, uno frente a escasez de recursos hace una serie de cosas. Pero luego, pensando en mi esposo, pensé que ni siquiera eso quizá es la explicación, sino que algunos quizá nacieron con un gen de maximizador de recursos y otros simplemente no, ¿sí? Voy a ir hacia atrás, si puedo. No, ¿qué hice? Lo apagué. Ya. Eso simplemente era para mostrar los órdenes más o menos de magnitud, no de los campesinos, porque no tenemos cifras sobre ellos, pero sí de lo que se llaman pequeños agricultores o agricultores familiares, que tampoco es exactamente lo mismo, pero frente a las estadísticas uno generalmente lo utiliza como proxy. Y ustedes ven que, no sé si hay un puntero, pero arriba, ¿sí? Es el porcentaje, se supone, de los que trabajan en esa economía familiar, los por cuenta propia y los familiares no remunerados,
con respecto a el empleo total en la agricultura. Es decir, en todos los países, excepto Uruguay, serían más de la mitad hoy en día, y en centenares de miles o millones tienen las cifras, y en total más o menos hay estimaciones que van entre 15 y 17 millones para América Latina y el Caribe como grupo en total. Bueno, eso fue el primer punto. El puntero, sí, sí. Gracias. Segundo punto, los campesinos, una de sus características es que son bastante autárquicos. Trabajan en gran parte para su autoconsumo, ¿sí? Y también trabajan en familia y tienen tendencia a utilizar la mano de obra familiar primero en su explotación antes de afuera. Y además son bastante reacios a tomar gente de afuera a trabajar en su predio. Incluso si lo hacen, generalmente ya no son considerados campesinos, sobre todo si lo hacen por un cierto tiempo y en cierto... Entonces, claro, en la teoría de la economía campesina también se adscribe eso a una lógica especial del campesinado. Sin embargo, basada en una presentación que hizo alguna vez Alain de Janvry, a tratar de explicar que podría eventualmente explicarse a través de los costos de transacción. Sí, bien. No sé cuántos de ustedes son economistas acá, voy a tratar de ayudarles un poquito. A ver si me perdió. Bueno, tienen ahí en el cuadrante a su izquierda, ¿sí?, una línea vertical que muestra el precio, ¿sí?, y una línea horizontal que muestra la oferta. A mayor precio, se supone que más personas van a ofertar su producto. A medida que baja el precio, más gente se va a retirar del mercado porque no va a encontrar interesante ofrecer su producto a esos precios, ¿sí? Pero eso, y luego hay un punto de interacción con una curva de demanda que va en la dirección contraria y que estaría en ese punto P con una lineita arriba, y que sería el precio del mercado a la cual se hace la transacción. Ahora, hay costos que no son los de fabricación misma, sino que son otros costos y que llamamos de transacción. Entonces, si un pequeño productor, produzco papas para tomar el ejemplo de Escobal, ¿sí?, voy al mercado, pero no conozco a la gente que está en el mercado. De hecho, es la primera vez que voy al mercado. Pero sí me han contado que hay algunos compradores que son gente honesta, pero hay otros que no pagan, que pagan con billetes falsos, qué sé yo, que no pesan el peso real, etc. ¿Cómo me entero de eso? Tengo que conversar con los demás, tengo que observar, a lo mejor tengo que tomar un par de cervezas con algunos otros vendedores para saber la información que tienen ellos, y esos son costos adicionales de búsqueda de información que no están en el precio, pero que a mí me toman tiempo, me toman quizá varias cervezas que tengo que pagar a los demás, etcétera, etcétera, y que se añaden a mi precio o mi costo de producción. Y eso entonces forman esos famosos costos de transacción que no son muy visibles, pero que el estudio de Escobal, por ejemplo, dice que en algunos casos, en el caso de papas, puede ser 2/3 del precio de venta. Entonces, para que un agricultor en esos casos, ¿sí?, esté interesado en participar en el mercado, el precio de venta va a tener que ser mayor que su precio de equilibrio o que el precio de equilibrio de costo. Y hay ahí una
una banda que se forma en el cual el productor no va a estar ni interesado en vender ni tampoco en comprar, ¿sí? Y esa banda explicaría de alguna manera la autarquía del campesinado, tanto en bienes como también en mano de obra, porque en la mano de obra hay algo parecido que ocurre. Entonces, el salario que uno recibe o que uno paga no es igual a lo que uno finalmente termina teniendo en el bolsillo, ¿sí? Y eso, para una economista, es una explicación bastante más elegante que simplemente decir que el campesino tiene una lógica distinta al resto. No, mi interpretación es que el campesino, sobre todo los más alejados de los mercados, ¿sí? Enfrentan costos de transacción altísimos, pero que no son fácilmente observables al ojo y que por lo tanto muchos de los estudiosos no han tomado suficientemente en cuenta. Y cuando se desarrolló la teoría del campesinado, de la economía campesina, no se hablaba de costos de transacción, era una teoría no conocida en ese momento. Bien, segundo punto. Tercer punto. Habrían algunos elementos, ustedes, bueno, probablemente saben que muchos de los pequeños agricultores, muchos de esos productores familiares, y con mayor razón aquellos que se consideran campesinos, entre ellos, ¿sí? Son pobres cuando uno los mide por los métodos de medición de pobreza a través de los ingresos, ¿sí? Y la pregunta entonces si es que algunos de ellos, no, en fin, esa manera de funcionar no los hace casi equivalentes a esa medición de pobreza. Por ejemplo, cuando uno trabaja en condiciones bastante marginales y difíciles, sacar suficiente producto de la tierra, de poca tierra, para alimentar más o menos decentemente a la familia, es un trabajo duro, ¿sí? Si yo, por razones de costos de transacción o de lógica propia, no tengo muchas intenciones de ir al mercado a vender, ¿para qué voy a producir más de lo que puedo consumir? No tiene sentido. Voy a producir un poquito más para tener un colchón, pero no mucho más, ¿sí? Y entonces, si yo mido la pobreza a través de la canasta básica de alimentos, lo pongo un precio a eso, y eso considero mi línea de indigencia, ese campesino que produce para alimentar su familia y no mucho más encima porque no tiene sentido hacerlo, siempre andará más o menos cerca a la línea de indigencia. No les hablé de los riesgos en las láminas anteriores, pero los microempresarios en general y el campesinado en particular, ¿sí? Es averso al riesgo, no le gusta tomar riesgos, no puede tomar muchos riesgos, porque el sustento de su familia depende de la producción y entonces si yo tomo un riesgo mayor, puedo que no pueda suplir a las necesidades de la familia. Con lo cual voy a tratar de no tomar riesgos. Y si no tomo riesgos, no voy a innovar, ¿sí? Y entonces entro en un círculo vicioso. Etcétera. Bueno, tengo algunos cosas adicionales ahí, pero no vamos a abundar. Lo otro es una pregunta que los economistas agrícolas se hacen siempre, es decir, si el grupo campesino está en aumento, está en disminución, y eso pasa esencialmente, uno, para ver si son más eficientes o no, y generalmente son más eficientes en uso de la superficie total de su predio,
muchas veces son menos eficientes en rendimientos por hectárea sembrada que los más grandes, ¿sí? Y son poco eficientes en cuanto a la productividad de su mano de obra, que es una de las razones por lo cual también son bastante pobres. Eso, cuando tengan tiempo de mirar eso, van a ver que esa historia más o menos se cuenta en esa lámina. La otra es la pregunta si los que trabajan en la economía familiar campesina o no agrícola aumentan en número respecto al empleo total de los que están en la agricultura. Y aquí tienen un cuadro que dice que sí arriba, que no abajo, que sí entre 95 y 2002 a su izquierda y que sí entre 2002 y 2012 a su derecha, arriba y no abajo, ¿sí? Y hay más países que están abajo y hay sobre todo un movimiento a través de las 2 décadas que muestra que hay más países, digamos, en ese cuadrante abajo. Sin embargo, cuando uno suma todos los países, y México no está entre esos países de la segunda columna, ¿sí?, no hay una respuesta clara. Es decir, hay un poquito más de trabajadores por cuenta propia y hay bastante menos trabajadores familiares no remunerados, y en total la suma es más o menos igual en la primera década contemplada que en la segunda, con lo cual de ese lado no hay una respuesta firme. Y aquí simplemente para mostrar qué ha pasado con 3 países del Cono Sur en cuanto a número de explotaciones y superficie que ocupan esas explotaciones en los distintos tramos, y ustedes ven que en los tramos más chicos hay una tendencia a la disminución y en los tramos más grandes hay una tendencia al aumento. Pero nuevamente, cuando uno ve toda América Latina y no solamente el Cono Sur, la respuesta no es tan evidente, ¿sí? Entonces, respecto a cómo han ido evolucionando, no es tan claro, y entonces explicar eso a través de una mayor o menor eficiencia tampoco es tan claro, a pesar de que habría indicios que a la larga sí hay una disminución de la economía familiar, sobre todo del lado de los jóvenes que están saliendo en bastantes hordas grandes desde la economía familiar hacia otras ocupaciones. Las conclusiones, bueno, más o menos lo que ya dije, así que no creo que es necesario repetir, excepto el último punto y el primer punto, que lean el artículo de Alejandro, es excelente, no se van a arrepentir. Y el último, que hay aparentemente un grupito chico minoritario, ¿sí?, que sí está entusiasmado a quedarse o retornar a una agricultura familiar, ¿sí?, y varios de ellos no con miras a la maximización, sino con miras al buen vivir, ¿sí? Vivir bien, vivir tranquilos, vivir contentos, vivir en la naturaleza, vivir para el medio ambiente, rescatar una cultura, y algunos claramente declaran: no quiero maximizar, no soy un empresario, quiero simplemente vivir en el campo y vivir tranquilo. Y aquí algunas expresiones que hemos recopilado de jóvenes chilenos en 2015 sobre su amor, su anhelo, su trabajo en el campo, y creo que si nos miramos cada cual a sí mismo, es difícil llegar a una expresión tan entusiasta sobre el trabajo que cada cual estamos haciendo acá respecto a las expresiones que están allá, que me llena la vida, aprendo todos los días, estoy en paz conmigo mismo, estoy fascinado con el ruido de las alas de las abejas, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo que le quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Les quería explicar la lógica de las presentaciones. Vamos a escuchar a cada uno de los panelistas
Después vamos a hacer un pequeño break de un café y vamos a volver a un espacio largo de discusión y debate con nuestros invitados. Así que les pido que tomen nota de los comentarios y preguntas que van a ir acumulando durante las presentaciones para retomar esta discusión y estos temas que nos van a ir instalando los panelistas. Me toca entonces presentar ahora a Jorge Echeñique. Jorge es economista agrario, es una persona de larga trayectoria en Chile, muy reconocido sus aportes, la mayoría de ellos hechos al alero de Agraria, una organización que él con otros colegas fundó hace bastantes años y que sigue activa en el trabajo tanto en Chile como en otros países de la región. Jorge, te dejo la palabra. Tú me pediste que a los 10 minutos te mostrara una tarjeta que no es ni amarilla ni roja, pero para que tengas alguna... Okay. Vamos a recordar eso. Bueno, buenos días. Agradezco a Rimis la invitación. Agradezco a Rimis la invitación a este homenaje y lo felicito de luego por los 30 años de fructífera labor en el tema rural de América Latina. Con Alejandro hemos sido compañeros de ruta durante, como dicen mis nietos, medio siglo para molestarme. En ese periodo hemos trabajado juntos desde Isira en la reforma agraria, con maestros como Solon Barra Clau, como Rafael Barahona, Andrew Pierce. Después nos fuimos a México con el golpe militar. Trabajamos en México en temas paralelos durante unos 10 años. Ahí tuvimos la oportunidad de participar, y Alejandro mucho más que yo, en un debate que fue tremendamente fructífero, tremendamente positivo y tremendamente complejo de los campesinistas, que estaban divididos en escuelas de todo tipo, escuelas estructuralistas, proletaristas, campesinistas, etc. Y habían personajes destacados como Gustavo Gordillo, de aquí presente, Rodolfo Stavenhagen, Arturo Barman, Ernesto Feder, Armando y Roger Bartra, Gustavo Esteva. Es decir, había un grupo tremendamente potente de gente que discutía el tema campesino, que publicaba, que debatía, y Alejandro entró a ese grupo con una obra maestra que fue su libro, ¿no es cierto?, para CEPAL, Agricultura Campesina y Economía Empresarial, que ha sido, como decía Martín, para muchos de nosotros una fuente de teoría y de análisis inteligente que difícilmente hemos podido imitar. Pero entrando a nuestro tema, los campesinos maestros de la supervivencia. Es mi gran pregunta. ¿Siguen siendo maestros de la supervivencia? Decía Eric Wolf de que la espina dorsal del orden social en muchos territorios de América Latina era el mundo campesino. Arturo Barman decía que el quehacer campesino era parte de una valiosa estrategia de reproducción social que transitaba en los ámbitos de la defensa y la resistencia, es decir, los campesinos estaban permanentemente tratando de sobrevivir. Y Rafael Barahona decía que sin la memoria acumulada y la capacidad de percepción del entorno, los campesinos no habrían podido sobrevivir a los variados contextos históricos. Y que esta capacidad de sobrevivencia se enfrentaba a una etapa histórica en la cual se estaba negando la posibilidad de seguir sobreviviendo. La etapa actual. Rafael decía de que si no fuera por los campesinos nuestra vida no tendría estilo. No tendría estilo. Porque hemos incorporado a nuestra cultura muchos elementos de esa cultura campesina. Los campesinos han sido afectos durante... Aquí se nos pidió que habláramos en los últimos 50 años de la agricultura campesina en América Latina. Yo traté de ser un alumno cuidadoso de este mandato
Y la verdad es que me sobrepasé, así que tengo una cosa más larga de la que debo utilizar. Por lo tanto, voy a estar 40 Pero minutos. aquí hablando en términos bien precisos, yo creo que los tres grandes acontecimientos, los tres grandes procesos de este periodo ha sido, bueno, la reforma agraria, que fue un cambio estructural potente, ¿no es cierto?, en toda América Latina, o en gran parte de América Latina, que se inicia con los procesos revolucionarios de México, Guatemala, Bolivia, Cuba, y después se propaga a través de la Alianza Progreso más tímidamente a otros países. Lo sustituyen los programas de desarrollo rural integral en los años 80, que fueron importantes para el mundo rural por su enorme inversión que logró en alguna forma corregir parte de la gran brecha entre dotación de servicios urbanos y rurales. Fue un periodo de 10, 15 años que también afectó a gran parte de los países de América Latina y que tuvo como gran crítica el que estaban desconectados de los grandes procesos económicos y que estaban desconectados de políticas mayores. Y después, en los últimos años, desde mediados de los 85, ¿no es cierto?, la armonización capitalista, como llama Jackson Scholl, que tuvo repercusiones desiguales por países, por territorio y por sectores sociales. Los perdedores han sido, a mi juicio, los campesinos por cuenta propia, a pesar de que hay estudios que demuestran de que esto no ha sido tan así, pero en mi balance personal, por lo menos, esa es mi conclusión. Y los pobladores rurales en este periodo han recibido compensaciones a través de programas sociales que han permitido reducir la pobreza. ¿Cómo se caracteriza la agricultura familiar campesina? Yo creo que cada día es más difícil de caracterizarla. Chanin, en el periodo de la Revolución Rusa, decía que era una unidad que era un equivalente a una empresa de consumo-trabajo, con las necesidades de consumo de la familia como objetivo y la fuerza de trabajo como el modo de producción propio, con poco recurso asalariado. En el año 81, de Jambrí conceptúa la agricultura campesina como una fracción transitoria de una clase social al interior del capitalismo y plantea que está en proceso de diferenciación. Algunos se proletarizan y otros pasan a la pequeña burguesía agraria. Rechaza la idea de reproducción simple de Chanin y plantea que su objetivo es mercantil, pero sí sustenta la idea, ¿no es cierto?, de que la mano de obra familiar es la base del proceso productivo. Y Shechman, el año 82, en este trabajo clásico que mencionaba, caracteriza a esta agricultura familiar con 9 elementos, con 9 variables que lo distinguen, que son gran parte de ellas válidas hasta el día de hoy, y otras han venido desdibujando en la medida en que hay un cambio demográfico bastante sustantivo en la familia campesina. Pero sigue siendo el trabajo familiar, ¿no es cierto?, versus el contrato de asalariado, su característica fundamental. La pregunta que yo me hago es si hoy día nos basta con esa definición. Yo creo que hoy día este factor esencial de diferenciación está cada día, menos vigente. Y la agricultura campesina hoy día es algo mucho más complejo que esto, y yo creo que hoy día vamos a tener que empezar a definir, para los efectos de política pública, definir un sector mucho más amplio que es una pequeña y mediana empresa agrícola con campesinado incluido. Bueno, la heterogeneidad, siempre se ha hablado de heterogeneidad, hay muchas tipologías, voy a referirme preferentemente a la de Alejandro. Infrasubsistencia, subsistencia, estacionaria y excedentaria. Las dos primeras yo las he fundido en los trabajos que hemos hecho en los últimos años, y hay varios autores que han hecho lo mismo. Infrasubsistencia y subsistencia son los que no son capaces de generar, ¿no es cierto?, un ingreso suficiente para la mantención de la propia unidad productiva y de la familia. Los estacionarios son los que están en situación transitoria, que están reponiendo su requerimiento de consumo y de insumos y de capital de trabajo.
Y los excedentarios son los que tienen capacidad de acumular y por tanto de generar posibilidades de pasar a otro estrato de productores. La mejor cuantificación que a mi juicio se ha hecho hasta la fecha en América Latina en los últimos años, del año 90, y un excelente trabajo de Manuel Chiriboga, que cuantificó por subregión los campesinos, hizo una definición entre Cono Sur, Brasil, México. Brasil y México tienen el 60% de los campesinos de América Latina, y junto a los países de la región andina, que tienen un 30%, ahí está el grueso, ¿no es cierto?, de la agricultura campesina. En Centroamérica y Cono Sur solamente un 10%. Pero aquí en esta clasificación que hace Manuel, vemos que solamente el 23,8% de las explotaciones, en el número de explotaciones, el 23,8% es propiamente campesino familiar. El resto, hay un 62% que es minifundio, es decir, que no tienen capacidad para sobrevivir de la producción agrícola propia. El grueso de los campesinos, por tanto, pertenecen al primer sector de minifundio. Un trabajo del año 2016 de ACEPAL, que es que nos indica qué pasa con los hogares rurales, nos dice de que mirando los rangos de aquellos cuyo ingreso principal depende de la agricultura. Van 10 minutos, Jorge. Ya. Lo que están en el rango mínimo, ¿no es cierto?, la proporción de hogares rurales según sus ingresos principales. Los cuenta propia agrícola, que es el primer grupo, cuenta propia, los que tienen menos, países que tienen menos de ellos son Costa Rica y México, con un 2,9 y 3,5, y los que tienen más son Paraguay y Bolivia. Cuenta propia agrícola. Sin embargo, aquí aparece algo tremendamente grave. Los que viven de transferencias, en Brasil y México, los dos países más importantes en términos de agricultura campesina, son mayoritarios. Tanto es así que abajo, como decimos, son más numerosos los hogares rurales dependientes de transferencias que en los cuenta propia agrícola, salvo en Bolivia, Ecuador y Uruguay. En todos los demás países que he estudiado, en estos 12 países estudiados, en todos los demás países, los campesinos, es decir, los hogares rurales dependientes de transferencias son más importantes que los pequeños productores agrícolas. La pobreza rural, bueno, hemos dicho de que la reducción de la pobreza ha sido importante en los últimos decenios, todos los estudios lo dicen. Ha sido mayor cuando hay una dinamización, cuando hay dinamismo de actividades no tradicionales en el medio rural y cuando hay crecimiento importante en el sector agrícola. Y se presentó mayor reducción de pobreza cuando hubo confluencia de políticas rurales ordenadas y continuas en un marco coherente de políticas macro. Pero aquí hay una cosa importante. En el periodo post-crisis han sido las transferencias lo determinante en la reducción de la pobreza, es decir, desde el mediado de los 80 ha sido la transferencia lo determinante en la reducción de la pobreza. Y aquí vemos el caso de Chile, yo lo pongo como ejemplo porque la reducción de pobreza que ustedes la ven es tremendamente clara. La reducción de pobreza es mayor de todas maneras, la reducción, sigue siendo bastante mayor todavía la pobreza rural en el curva de arriba que la urbana abajo, bastante peor. Pero si miramos esto es por ingreso, si lo miramos en función del acceso a distintos servicios y además de ingresos, vemos que es mucho mayor la pobreza, tanto en lo urbano como rural, y es mucho mayor la brecha. Aquí ustedes pueden comparar ingresos con multidimensional. La multidimensional es enorme la brecha entre lo urbano y lo rural, o sea, sigue existiendo una enorme desigualdad en la producción de servicios. Han habido grandes transformaciones en la agricultura y en la agricultura familiar en los últimos años. No me voy a referir a todo ello, pero un nuevo rol de la agricultura. Hoy día se le exige, ¿no es cierto?, seguridad alimentaria, se le exige reducción de pobreza, se le exige fortalecimiento de la sustentabilidad de todos los procesos.
Hay un cambio en los mercados y en la oferta. Aquí es importante destacar que América Latina, junto a Canadá y Estados Unidos, se han transformado en los mayores abastecedores del comercio internacional de alimentos. Y China ha entrado, ¿no es cierto?, a jugar un rol tremendamente activo y determinante en el funcionamiento del mercado. Pero hay perdedores y ganadores, y hay brechas mucho más importantes que las que habían hace 20 años entre estos ganadores y estos perdedores. En la tenencia de la tierra hay un excelente estudio que hizo la FAO hace pocos años, donde demostró de que existían ciertos niveles de concentración y de extranjerización. No había land grabbing en los términos que había en otros países, pero sí en Argentina y en Brasil aparecía una intervención de estados, básicamente China, países árabes, comprando tierras para proveer a sus poblaciones de alimentos. Pero había una fuerte, sí, compra de tierras por parte de empresas agropecuarias exitosas que estaban comprando tierras campesinas y un uso no agrícola de muchas tierras agrícolas creciente. El proceso de urbanización en América Latina era un proceso que estaba restando tierra fuertemente a la agricultura, no solamente para habitación, sino que porque toda la inversión en infraestructura no deseable en los sectores urbanos, llámese cárceles, llámese vertederos, llámese hospitales sensibles, todo eso se ha ido concentrando en zonas rurales y perdiendo tierra, por lo tanto, agrícola. Y hay grandes cambios demográficos, una población rural que va envejeciendo, sigue la emigración fuerte, sobre todo en jóvenes y mujeres, una disminución relativamente importante de los cuentas propias y los no remunerados, un aumento de inactivos y una mayor inserción laboral de la mujer. En los cuentas propias, el promedio está en el rango 50-60 años de los jefes de hogar. Y en algunos países como Chile está sobre los 60. La proyección de futuro, la EFE, yo pienso de que, aquí no me puedo extender porque sería lo más largo que hay, pienso de que al tratar el tema de agricultura familiar hay que abordarlo en una concepción de política mucho más multisectorial, con visión territorial, con foco en la ruralidad, pero con una gran preocupación por sus articulaciones urbanas. Es decir, ahí dentro de esa visión se puede concebir un programa de agricultura familiar que no es lo que se hace comúnmente en América Latina. Hay como una especificidad de programas para la agricultura familiar en circunstancias que hoy día pareciera que la mirada debe ser mucho más integral y mucho más multisectorial. Y aquí hay temas que a mi juicio son tremendamente sensibles como factores tendenciales para adelante y van a afectar a la agricultura familiar, la van a afectar en contra o a favor, dependiendo de qué políticas se desarrollen. Y me refiero a la destrucción del medio ambiente, al cambio climático, a la agricultura de precisión, que es una respuesta hoy día a estos dos factores anteriores, a la generación y uso de energía renovable, a la acuicultura y la pesca artesanal y a los circuitos cortos y comercio justo. Yo creo que en cada uno de estos factores hay que hacer hoy día política específica. En la cosa ambiental no hay para qué seguir hablando más, ya hay suficientes antecedentes que demuestran que en América Latina hemos destruido un 30% de los bosques en los últimos 10 años y la agricultura y la ganadería causa el 30% de todas las emisiones de efecto invernadero de origen humano, lo cual es motivo de suficiente preocupación. Pero la desertificación, el avance en la minería, la destrucción de materia orgánica, etcétera, siguen siendo factores tremendamente significativos. El cambio climático, todos sabemos cómo está afectando. Y aquí entra un tema que se trata poco. La agricultura de precisión, a mi juicio, hoy día es la respuesta que se está dando y que está presente, es la respuesta al tema de uso eficiente de recursos, ahorro de agua, reducción en el uso de agroquímicos, y esto implica el uso de la Internet de las cosas. No me voy aquí, el dibujo muestra, ¿no es cierto?, desde los aviones, ¿no es cierto?, drones
imágenes satelitales, sensores para medir suelo, para medir clima, para medir agua, para medir plantas, hasta algo que es fundamental, que es una plataforma tecnológica y de gestión del conocimiento agrícola en redes, en la cual forman parte investigadores, productores, expertos. Esta es una nueva oportunidad para la agricultura familiar que reemplaza el viejo concepto de extensión agrícola. Las plataformas tecnológicas territoriales que pueden transmitir e intercambiar conocimiento entre todos los actores de las cadenas productivas. Y eso se está poniendo en práctica en algunas partes y yo creo que por ahí va el apoyo que podríamos hacer a la agricultura familiar. Y por último, para terminar, este es otro tema fundamental. La acuicultura y la pesca artesanal la hemos descuidado. Hay 2,4 millones de pescadores artesanales y pequeños productores acuícolas que están en el medio rural de nuestros países y a los cuales casi no hemos tomado en cuenta. Frente a 12 millones de hogares propiamente agrícolas, hay 2,4, o sea, un 20% de hogares que están vinculados a la agricultura y la pesca. Y el último punto que yo quisiera tratar es el de circuitos cortos y comercio justo. Aquí yo creo que tiene que haber políticas públicas mucho más agresivas. Yo planteo la idea, ¿no es cierto?, con eso termino, que hay que hacer una cruzada estratégica, política, de marketing para campesinos. Es decir, hay que distinguir la producción campesina como una producción sana, una producción que enfrenta la obesidad, una producción que es justa, una producción que contribuye a la igualdad. Es decir, tenemos que hacer un marketing mucho más agresivo para diferenciar la agricultura campesina, los productos campesinos del resto, si es que queremos romper estas barreras que hoy día existen, tremendamente potentes, de entrada, tanto en los mercados internacionales y crecientemente en los mercados nacionales para la agricultura campesina. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por las ideas y por facilitar el trabajo del moderador. Vamos a dar la palabra a Eduardo Bosmaiter, es un viejo conocido también de todos nosotros, él es argentino, pero su trabajo principal lo ha desarrollado en Nicaragua y en Centroamérica, sobre los temas de migración y desarrollo rural de Centroamérica. Eduardo. Bueno, lo voy a hacer desde aquí. En primer lugar, digamos, solo, dado que se han dado bastantes ejemplos de Sudamérica, digamos, tenemos que estar, estos comentarios tienen que ver con una... Mejora. Tienen que ver con una región, una subregión, digamos, de América Latina, donde actualmente viven cerca de 50 millones de habitantes en 500.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una presión demográfica de más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que es infinitamente más alta que la mayoría de los países de América en general. Y aparte, en un contexto donde la población rural, en casi todos los 7 países, en casi todos ellos, sigue creciendo en términos absolutos. Es decir, hay un proceso de urbanización, pero sigue creciendo la población rural. Entonces, en ese contexto, quiero presentarles algo que parece como paradójico, ¿no? Digamos, la idea de que en el cultivo más clásico del periodo agroexportador, digamos, centroamericano, como es el caso del café y el banano, si se quiere, que estuvo centrado históricamente, digamos, en fincas grandes, se ha producido en las últimas décadas un avance significativo en la esfera de la producción primaria de pequeños productores y tratar de ver cómo eso se vincula en los casos de Guatemala y Honduras con multiplicidad de variables que han jugado en ese proceso, tanto desde procesos demográficos, migraciones internas e internacionales, cambios de la valoración de la tierra y que da como resultado eso que vamos a ver con algunos números y algunas tendencias. Bueno, un poco el contenido, ver algunas cosas específicas del café para entender esto, ver el caso de Honduras, el caso de Guatemala y sacar algunas conclusiones rápidas.
Bueno, seguimos con que no se puede ver bien la... Pero bueno, yo les voy a contar lo que dicen las láminas. Las ideas principales. Bueno, el café ha sido el cultivo clásico, como decíamos antes, de esta región. Sigue siendo el principal rubro de exportación agrícola de estos países. Es un importante generador de empleos temporales, migraciones dentro de los países y también entre países en esta región. Y por último, y no menos importante, el café, por sus características de cultivo, es un factor generalmente visto como positivo en términos de cómo mejorar la adaptación hacia el cambio climático en esta región como una fuente de retención de aguas, de mejoramiento del suelo. Es decir, combina una serie de factores que podríamos llamarlos como positivos en ese contexto. Bueno, como decíamos, no voy a entrar a discusiones de tipologías, estamos hablando de cosas más amplias, digamos, cómo se pasa de un predominio, en el caso de Guatemala, por ejemplo, clásicamente de grandes haciendas muy extensas, con muchos trabajadores, muchas veces, digamos, con distintos mecanismos de reclutamiento de la fuerza de trabajo, a una situación donde predominan lo que genéricamente se llama, digamos, la agricultura familiar, con estratos más pequeños, más campesinos y estratos un poquito más acomodados. Eso es un poco la idea. Y ver cómo eso se ha dado, como les decía antes, por múltiples factores. Primero, digamos que van desde cuestiones históricas. El café se había situado siempre por su naturaleza en esta región en tierras relativamente altas, pero no las más altas con que luego se va a generalizar. Y precisamente a esas tierras más altas, digamos, fueron desplazados muchos estratos de pequeños campesinos que fueron, corridos, por así decir, de zonas de tierras de valles y de montes que fueron utilizados por otros cultivos. Y esos agricultores ubicados en tierras mucho más altas, cuando hay un cambio importante en el consumo mundial de café y una mayor, digamos, demanda, como actualmente se observa, de cafés de mucha más altura, se produce esa coincidencia de agricultores muy desplazados, vamos a ver algunos ejemplos geográficos de esto en Guatemala sobre todo, que mostraría esa interrelación donde sectores desplazados se incorporan paulatinamente en un proceso más lento a rubros a tipos de café de mayor demanda actualmente en el mercado mundial, y también cómo eso se conecta con problemas que tienen que ver con migraciones internas y externas que generan ingresos adicionales y remesas que contribuyen, digamos, en este caso, a potenciar estos cultivos, y también al hecho de que esa inmensa masa de trabajadores temporales, hay que recordar, por ejemplo, que Guatemala en su momento, y probablemente lo sigue siendo, es el país del mundo donde la proporción de población rural que temporalmente se incorpora a la agricultura de exportación era considerada la más alta del mundo, como proporción, ¿no?, en términos absolutos, pero sigue siendo hoy día. Entonces genera todo un proceso de conocimiento de esos trabajadores temporales que posteriormente van a incorporarse a este mundo de pequeños agricultores cafetaleros que van a dar como resultado estos cambios que estamos sugiriendo. Y eso acompañado por los procesos de migraciones que generan ingresos adicionales para poder ayudar a este cultivo. Bueno, por ejemplo, para así rapidito, para que ustedes vean, eso que dice arriba, que el Saltenango San Marcos es la clásica zona de expansión cafetalera histórica, digamos, en el occidente de Guatemala.
En el año 78, digamos que es el parteaguas del periodo clásico exportador, producía 1/3 de todo el café de Guatemala y ahora produce menos del 9%. Por el contrario, la quinta que dice ahí Huehuetenango, Quiché, que son zonas clásicamente, digamos, donde de asiento digamos, heterogéneamente, pero digamos, zonas más vinculados a sectores indígenas y campesinos, pasa de 6 a 15 en un periodo, digamos, de 4 décadas. Es decir, eso da una idea, en el trabajo se desarrolla más esto, y lo mismo con esa zona que se llama el Oriente, que pasa del 1 al... Es decir, hay cambios importantes geográficos que tienen que ver con esta incorporación de suelos que anteriormente no eran cafetaleros o lo eran en menor escala y que tiene que ver con lo que estamos sugiriendo. Bueno, rapidito, el café tiene muchas características. Digamos que lo más importante es tener claro que es un cultivo que para poder entrar en producción, como todos los cultivos permanentes, requiere un periodo de varios años en los cuales nos genera ingresos y sí trabajo incorporado, y entonces esa es una condición básica para que el tener otros ingresos es la única condición, es la condición mínima para poder desarrollar estas actividades. Tiene la gran ventaja relativa en términos en sus formas más tradicionales de producción, más sencillas, de estar donde el insumo principal tiene que ver con la mano de obra incorporada al proceso al proceso de generación de estas plantaciones. Eso nos permite sugerir, digamos, que es un tipo de acumulación vegetativa de capital en la agricultura, en la medida en que ese trabajo directo, vivo de los agricultores va generando un proceso genera las plantaciones, y es que es la forma básica del capital en esta actividad. Ahora bien, pero claro, hablábamos que las haciendas habían sido el escenario clásico para países como Guatemala y El Salvador, pero, digamos, el otro ejemplo también muy importante en Centroamérica es el caso de Costa Rica, donde precisamente, históricamente, ha tenido la gran diferencia, y eso tiene muchas connotaciones por su evolución posterior, de haber desarrollado el café sobre la base de agricultores genéricamente familiares, por lo menos en el proceso productivo primario del café, no en otras esferas. La gran pregunta, bueno, es por qué esto, digamos, no se generalizó en los otros casos. Bueno, ya lo decíamos, tiene que ver con cuestiones históricas, desde el peonaje por deudas, de colonos que eran controlados por estas haciendas, y que solo cuando estas actividades pueden desarrollarse fuera de ese marco de haciendas más clásicas, se puede dar ese proceso de generación de esta pequeña producción cafetalera. Bueno, es importante, rápidamente, Honduras pasó de ser el último país productor de café en América Central a ser el primero, es el tercero de América Latina, después de Brasil y Colombia en la actualidad, es el sexto del mundo, basado en un inmenso número de pequeños productores, el 95% de la producción en manos de agricultores de tipo familiar, y este es el caso, digamos. Ahora bien, lo que en el trabajo aparecen más datos, pero simplificadamente podemos ver con algunos análisis ya hechos anteriores de otros autores que efectivamente hay ejemplos importantes de que Comayagua es actualmente el principal departamento de cafetalero de Honduras y siempre fue importante. El 41% de los productores son migrantes internos. Cambiar su comunidad actual es diferente a la que habían nacido. Es decir, hay un proceso de movilidad geográfica que se observa tanto en el caso de... Y también un proceso de expansión numérica muy significativo. Ustedes pueden ver este proceso de cómo esto generó una ampliación del número de agricultores, que sigue creciendo, y no vamos a dejar. Y a su vez, y otras zonas
hondureñas diferentes, se ve cómo hay una fuerte interrelación entre productores de café, migrantes internos y también hogares que reciben remesas del exterior. Es decir, esa vinculación de migraciones internas y externas y la expansión cafetalera, en este caso una zona que ha tenido mucha resonancia en los últimos tiempos, que tiene que ver Marcala, en el occidente de Honduras, generación de una marca especial de café, etc. Bueno, vamos al caso de Guatemala, con la gran diferencia que Honduras nunca tuvo grandes explotaciones de café significativas. Siempre fue una cosa de pequeños, muy poco desarrollados en el pasado y con mucho crecimiento, como veíamos en las últimas décadas. El caso de Guatemala es diferente. Era una zona de grandes haciendas, pero vean ustedes el marco evolutivo de esto. Un gran aumento del número de cafetaleros, un incremento importante del peso relativo de los pequeños productores en la producción de café y también de la proporción de cafetaleros en el total de agricultores. Es decir, los pequeños pasaron de producir menos del 6% del café en el 50 al 38%, que es un censo del 2003, y con estimaciones actuales que muchos sitúan en el 50%, es decir, un crecimiento relativo muy grande que se explica por eso que mostrábamos antes, ¿no? Es decir, cambios geográficos importantes en las proporciones de los distintos lugares y también de la densidad de agricultores, pasar del 9 al 21. Bueno, aquí lo mismo, ejemplos de mostrar con algunos datos cómo hay una proporción importante de municipios, de esos departamentos de mayor expansión del café, donde se muestra esta interrelación entre café y remesas, ¿no? Y que, digamos, que motorizarían, ayudarían a este proceso, digamos, de la expansión del café. Uno de los factores. Bueno, para terminar. Digamos, yo creo que, y es un tema que hay que darle más vuelta, digamos, pero se mostraría la interrelación entre migraciones internas y externas, expansión de pequeños y medianos en café, y también el cambio en la valoración de la tierra. Quiero solo detenerme en esto. Esas tierras muy altas, que hoy día son las mejores para hacer los mejores cafés, no fueron ni disputadas por el banano, ni por el café de las haciendas, ni por la ganadería, y que entonces más bien fue un refugio y un desplazamiento de sectores campesinos que a la postre logran incorporarse. Claro que hay que estar claro, esto no es una historia feliz en términos de los resultados finales, porque obviamente estamos hablando del proceso productivo primario y no necesariamente de los procesos de transformación y mucho menos de comercialización, pero da una idea de cambio, es decir, la idea central que queremos mostrar es cómo los factores demográficos, migraciones y remesas y cambios en la valoración del suelo de pronto dan lugar en un contexto donde la población rural sigue creciendo, de alta densidad de población, da lugar a una presencia de estos estratos en un cultivo muy tradicional al cual no habían participado en el pasado. Bueno, creo que hasta ahí nomás y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Me toca presentar a nuestro último panelista de este primer bloque, Gustavo Gordillo. Él es mexicano, actualmente investigador asociado del Centro Latinoamericano, RIMIS, y bueno, conocido por todos nosotros, ha figurado en la FAO un buen número de años aquí en Chile como el representante de la FAO para América Latina, importantes cargos en México, un intelectual que nos va a conversar durante 20 minutos. A los 10 le pego el primer disparo. Muy bien. No muy fuerte. Ya. Bueno, agradezco mucho a Remis y los felicito por sus primeros 30 años.
El itinerario intelectual de Alejandro Shechtman es un excelente punto de partida para pensar los avatares de la economía campesina en América Latina en el cierre del siglo XX e inicios del siglo XXI. Las razones son múltiples y muy significativas para México, donde se concentrará la mayor parte de esta reflexión y de un ensayo que conjuntamente con mi colega Santiago Ruiz Sánchez hemos presentado para el libro de homenaje a Alejandro. Un joven Alejandro Shechtman llega a México a principios de los años 70 para captar con singular agudeza el efervescente movimiento social en el campo y el intenso debate intelectual en torno a la crisis de reproducción de la economía campesina y poco después de la producción de alimentos mismos. Yo estaba trabajando con una organización campesina en el norte de México, 15,000 campesinos afiliados, y era una organización que empezó a ser un punto de referencia para el nuevo movimiento campesino que se estaba reestructurando en todo México. Y pasó que había una ley de fomento agropecuario que fue enviada al Congreso, que nos parecía que atacaba severamente al ejido mexicano, y entonces empezamos a hacer una campaña por todos lados, protestando y haciendo desplegados, etc. La ley fue pasada finalmente pues, en un régimen de partido hegemónico, pasaban todas las leyes que mandaba el presidente, y una vez que fue esto hecho, yo discutía con la dirigencia campesina y me dieron la primera lección importantísima. Yo decía, bueno, ya perdimos, ahora vámonos a otra cosa. Y los campesinos dijeron no, los dirigentes campesinos dijeron no, vamos ahora a discutir el reglamento de esa ley, porque ahí también podemos quizás ganar algo. Y entonces sacamos un desplegado diciendo que aunque habíamos perdido la disputa por la ley, ahora íbamos a discutir sobre el reglamento. Yo regreso en esos momentos a México, ya conocía a Shechtman, pero no tanto, y nos encontramos casualmente y me abrazó eufóricamente diciéndome, qué bueno, esto es lo que hay que hacer, ustedes tienen que seguir luchando, aunque pierdan la primera batalla, hagan la segunda batalla, y si vuelven a perder la segunda batalla, hagan la tercera batalla. Me pareció sorprendente la manera como conocí a Shechtman, pero inmediatamente me trajo a colación Albert Hirschman, y un concepto que usó Hirschman, que fue el concepto del posibilista. Dice Hirschman, la brújula ética del posibilista era un concepto de libertad definida como el derecho a un futuro no pronosticado, la libertad de explorar destinos no previstos o pronosticados por las leyes de hierro de las ciencias sociales. El derecho a un futuro no pronosticado es en realidad un ejercicio de reformismo adaptativo. Por esa razón decidimos mi colega y yo nombrar nuestro ensayo Shechtman, el posibilista. En el ámbito de la economía campesina en México es referencia obligada el informe coordinado por Alejandro Encepal de Economía Campesina y Agricultura Empresarial. Más tarde se convertirá en libro y múltiples artículos que alimentarían tanto el debate entre especialistas como la discusión pública. Las aportaciones del informe son tan ricas como la amplitud y la libertad de espíritu que guió su elaboración. Combina de manera original una reflexión histórica con una rica documentación estadística y censal. Aporta a partir de información empírica y lecturas novedosas de los clásicos una reformulación a los enconados, a veces excéntricos, debates entre formalistas, estructuralistas, descampesinistas, campesinistas, terceristas, continuistas, y etcétera. Además, tiene fuentes de investigación económica, de la teoría de la dependencia, del indigenismo, del modo de producción, frecuentes en el debate público en política y en antropología en el México de la época. Huelga decir, la tipología que propuso Alejandro constituyó un parteaguas para muchos que veíamos cómo la realidad rural, necia, dinámica e imprevisible, se transformaba a un ritmo que rebasaba nuestras teorías y herramientas analíticas. Un vistazo al informe de 1981 conduce inequívocamente a la capacidad de Alejandro de hacer una lectura acuciosa, renovadora y profunda de otro Alexander, Chayano. La década de los 60 y 70 son un periodo de resurgimiento de la obra del director del Instituto de Investigación Científica de la Economía Agrícola de Moscú. También es cuando se traducen sus obras al inglés y una perspectiva sustantivista en economía invita a repensar la vida rural desde sus dinámicas contradictorias, más que desde la deducción de modelos individualistas o materialistas. Este momento excepcional entre la muerte física de Chayanov durante el estalinismo
y su omisión deliberada a partir de los 90 entre académicos y especialistas del desarrollo abocados a los ajustes estructurales debe de entenderse en el marco de la posguerra y los movimientos revolucionarios en México, China, Argelia, Vietnam, Bolivia y otros más. Aunque parecieran obviedades, hoy como entonces es necesario subrayar por lo menos 3 contribuciones de la profusa investigación del campesinado. Primero, el rechazo categórico a la tendencia de subordinar lo diferente. La discriminación, la desigualdad social, el racismo y el paternalismo han demostrado ser fenómenos persistentes que asumen nuevas formas a pesar de avances sustantivos y discursivos. Lo mismo aplica para la tendencia a arcaizar, es decir, atribuir un carácter de supervivencia propia de un pasado superado y en vías de desaparición, aquello que no se ajusta a los cánones dominantes de racionalidad, formalidad, lucro o los ritmos de las reglas de la oferta y la demanda. Esto pasa por un doble reconocimiento. Por un lado, sustituir en el análisis homogeneidad por heterogeneidad y linealidad por procesos diferenciados frente a dicotomías ordinarias, administrativas o científicas, entre comillas. Estos juegos de suma cero, lejos de reflejos del mundo social, son resultados de infinidad de acciones de construcción, heredadas sí, pero siempre por rehacer y reinventar. Por otro lado, las limitaciones metodológicas inherentes al estudio del funcionamiento económico de los hogares campesinos, en los cuales la fluidez y la subjetividad dificultan cuantificaciones unívocas. Cuestionar la problemática idea de inevitabilidad histórica por medio del rastreo de los factores que contribuyen, en palabras de Sheckman, a la persistencia, recomposición y descomposición de la economía campesina. Esto es particularmente cierto en la reorganización de la economía a escala global, no como un inexistente todo global, sino como distintos segmentos integrados parcialmente que hacen transitar a la diversidad por un embudo que incorpora aquello que puede ser comercializado o capitalizado para distintos propósitos. Como bien lo aplica Alejandro en su informe, analizar las actividades de los campesinos a medida que se esfuerzan por mantener sus medios de vida no equivale a negar las presiones a las que se someten ni a emprender una romántica búsqueda del pasado. Theodor Shanin concibe al campesinado como un grupo social que se distingue no solo por un patrón de vida específico, sino por pautas cognitivas de socialización, de aprendizaje, intermedios entre el tribalismo nómada y las sociedades industrializadas. Dice Shanin, los campesinos persisten mientras de forma gradual se transforman y se relacionan con la economía capitalista que les envuelve adentrándose en lo más íntimo de su ser. La definición de Eric Wolf trajo consigo un consenso relativo y pasajero en cuanto al contenido del concepto de campesino. Se trata de unidad de producción-consumo que emplea en lo fundamental el trabajo de sus propios miembros, cuyos ciclos sostienen una interdependencia respecto a los ciclos productivos dentro de una estructura política y económica mayor. La caracterización de la economía doméstica campesina de Sheckman toca otros elementos fundamentales de las reglas que gobiernan su funcionamiento interno. Las unidades campesinas tienen una peculiar manera de internalizar riesgos que devienen en sustento de la diversidad de sistemas productivos rurales basados no en la especialización, sino en la multiactividad y multifuncionalidad. Este elemento incorpora el aprovechamiento de fuerza de trabajo, niños, ancianos, mujeres o recursos, tierras marginales con bajo potencial productivo, no susceptibles de valoración en otros contextos. La unidad campesina produce principalmente para la subsistencia familiar y para alcanzar un cierto estatus dentro de un pequeño campo de relaciones sociales. Armando Bartra aclara, después de una cuota mínima indispensable para la supervivencia física, las necesidades subsiguientes tienen valores subjetivos decrecientes. En conjunto, el campesino persigue algo que se podría denominar bienestar. Para asegurar la inserción familiar en relaciones comunitarias, el campesino debe cubrir el gasto ceremonial y un fondo de renta. La persistencia a un grupo territorial provee condiciones de estabilidad a esta situación contradictoria. Theodor Shanin sugiere 3 patrones de metamorfosis estructural más que de desaparición del campesinado. Primero, la eliminación gradual de los campesinos por la competencia con la agricultura mecanizada en gran escala, intensiva en capital, que concentra tanto tierras cuanto productos, que adquiere los rasgos de rama industrial empresarial, donde no hay cabida a la reciprocidad o las consideraciones de vecindad.
Segundo, la transformación de los campesinos en un estrecho y profesionalizado grupo ocupacional, un estrato de farmers, mientras la fuerza de trabajo sedentario se coloca en las ciudades. En este patrón supone la formación de dos estratos, en el mejor de los casos campesinos medios que mediante figuras cooperativas logran acceder a los mercados de los productos y con mayor frecuencia obreros campesinos que complementan actividades de subsistencia con salarios. Tercero, un patrón caracterizado por una pauperización acumulativa del campesinado en condiciones de oferta limitada de empleo en la industria y los servicios y acumulación insuficientes de capital. 10 minutos, Gustavo, te quedan. Gracias. Según Sheckman, la economía campesina no es natural o autárquica, más bien se articula con la economía en su conjunto a través de dos mercados, productos y trabajo. La articulación en ese contexto se entiende como sistemas de relaciones que entrelazan los sectores campesinos y empresariales con el resto de la economía, formando un todo integrado cuya estructura y dinámica está condicionada por las relaciones entre las partes. Por eso el funcionamiento de los sistemas empresariales y campesino es complementario, se ajustan y modifican mutuamente en un contexto de intervenciones estatales discursivamente próximas a los segundos, pero con un sesgo efectivo en políticas, en subsidios, en favor de los primeros. Estos intercambios asimétricos conducen a transferencias de excedente del sector campesino al resto de la economía. Los dos mecanismos de articulación, aclara Sheckman, tienen un fondo común, capacidad y disposición de la unidad campesina de subvalorar su tiempo de trabajo con respecto a los patrones establecidos por las reglas de funcionamiento del sector capitalista, ya sea como fuerza de trabajo propiamente tal o como fuerza de trabajo materializada en los productos que entrega al mercado. En el mercado de productos, el campesino es proveedor o comprador de insumos y bienes finales con una subvaloración originaria de sus productos. Si distintos elementos para la reproducción son adquiridos en los mercados de bienes y servicios, la unidad campesina busca limitar la dependencia, privilegia la intensificación del trabajo sobre la compra de insumos. Las dos tipologías de Alejandro Sheckman, tanto la de carácter analítico descriptivo como la clasificación propuestas de intervención, captan la esencia de los postulados de Chayanov. Frente a tipologías previas, por ejemplo, abandona con acierto, sin embargo, el tamaño del predio como parámetro único de clasificación. Pone en primer plano su utilidad bajo el supuesto implícito de la tendencia socioeconómica general, así como de las pautas de determinación mutua de sus elementos. En ese sentido, el informe de CEPAL, al igual que Chayanov, toman como referencia la penetración capitalista y creciente desagrarización de los hogares, al colocar en su sexta y última categoría a los hogares que, sin abandonar del todo las actividades primarias en pequeña escala, venden su fuerza de trabajo en el mercado sin obtener en conjunto ingresos suficientes para la supervivencia. En cambio, en el estrato colocado en el polo opuesto, Sheckman ya no coloca a los farmers o al gulag, sino a la agricultura empresarial. En estas unidades, el capital y la fuerza de trabajo se encuentran claramente separados. Las relaciones entre unidades están reguladas por reglas mercantiles y universales, su producción es exclusivamente mercantil y el riesgo entra en consideraciones probabilísticas. En este sentido, el uso del concepto campesino trae detrás tipologías o taxonomías en tanto despliegue de un campo de estudio con parámetros metodológicos y conceptuales sofisticados. El informe de 1981 es sin duda un punto de partida para tipologías posteriores como la que elaboramos Sadulé, Desjambrí y yo sobre el ejido entre 1990-94, o la que aparece para un ámbito mundial en el informe 2008 del Banco Mundial coordinado por Alain Desjambrí, o más recientemente el grupo de colegas alrededor del objetivo estratégico de combatir la pobreza en la FAO, que establecen 5 tipos de hogares rurales, hogares con actividades comerciales medianas y grandes, hogares con actividades comerciales en pequeña escala, hogares con actividades comerciales emergentes, hogares con actividades de subsistencia con participación marginal en el mercado y hogares que no poseen recursos con tierra y dependen totalmente de ingresos no agrícolas.
Lo más interesante es que la tipología de Sheckman anticipa o prefigura lo que serían 3 elementos indispensables a partir de los 90 para analizar los hogares rurales: actividades no agrícolas, remesas o transferencias públicas. Yo en el ensayo hemos detallado cada uno de estos pasos y en qué sentido las nuevas tipologías van formando y alimentando todo un campo de análisis para el momento actual. La última parte yo quisiera dedicarla a los 3 cambios o 3 escenarios, 3 tendencias que veo en el campo mexicano, viéndolo a la luz de lo que planteó Sheckman en los 31 y poco después. Primero, los campesinos mexicanos tienden a ser menos campesinos y más productores rurales en base al núcleo familiar, en términos restrictivos o pensando más en la familia ampliada, es decir, fuertemente orientados a la multiactividad. Empero, para los que cuentan con tierra en propiedad o arrendamiento, el ingreso agrícola constituye una especie de sucedáneo a un fondo de pensión, a un seguro social, aunque represente en términos porcentuales un porcentaje bajo del ingreso total del hogar rural. Incluso la agricultura de autoconsumo es en sí misma un ingrediente clave para la diversificación productiva de los habitantes rurales con tierra. Estos productores rurales viven en un entorno mucho más integrado a los mercados y a los flujos comerciales en territorios grandemente diversificados, desde pequeñas rancherías de menos de 500 habitantes hasta pequeñas ciudades de hasta 15,000 habitantes, que es donde en otro estudio hemos puesto nosotros la división entre lo urbano y lo rural, y eso implica que más del 38% de la población mexicana vive en el ámbito rural, de acuerdo con esta clasificación. Segundo, no se entiende el campo mexicano sin entender el ejido y sus multifacéticas funciones. Cualquier tipología de productores rurales debe partir de entender el ejido como institución clave del campo mexicano. En síntesis, el ejido es un aparato institucional creado por una parte de la dirigencia político-militar triunfadora en la Revolución Mexicana, la fracción cardenista. Ha tenido una doble función como aparato de control político y como órgano de representación campesina. Las dos funciones contradictorias entre sí son el resultado de la mayor genialidad en la creación del ejido, así como la Iglesia Católica en su labor evangelizadora construyó los templos católicos superpuestos sobre los lugares sagrados de los indios, así el Estado Revolucionario Mexicano construyó el ejido superponiéndolo sobre la economía campesina. El peso de cada una de las dos funciones dependió de la inserción del ejido en las pautas del desarrollo económico del país. En el auge del campo, gruesamente 1940-1970, el ejido proveyó de alimentos y mano de obra barata al proceso naciente de industrialización de México. Ahí la función de control político se impuso a la función de representación campesina. Desde 1970 hasta 1991, el ejido entró en un largo proceso de desgaste y erosión. Ahí la función del ejido como órgano de representación campesina se impuso y creó las condiciones para las amplias movilizaciones campesinas, las más amplias movilizaciones campesinas desde la Revolución Mexicana. La reforma constitucional de 1992 dio por concluido el ejido de la Revolución Mexicana en un amplio, complejo y conflictivo proceso de negociación-movilización. Desde entonces, aun cuando la propiedad ejidal se mantiene e incluso crece levemente, contrario a todas las predicciones que el ejido iba a desaparecer, el mecanismo de gobernabilidad en el campo, articulado por el presidencialismo, las intervenciones estatales y el corporativismo agrario, se ha ido desmadejando sin que surja o se impulse un arreglo institucional alternativo. A la crisis de rentabilidad de la economía campesina presente desde los 90 se añade la crisis de gobernabilidad en el campo. Tercero, el debilitamiento de las formas de intervención estatal en el campo y particularmente en el ejido permitió el resurgimiento de la economía campesina, lo que a su vez permitió afianzar la función de representación campesina del ejido. Los rasgos típicos de esa economía campesina, mayor uso de la mano de obra familiar, sistema de cultivos intercalados, multiactividad productiva, se vio acompañada de fuertes procesos de migración interna e internacional. Otra vez, los mercados de trabajo han jugado un papel central en la inserción campesina en el desarrollo económico regional y sobre todo binacional México-Estados Unidos. Pero también la retracción de la presencia estatal en el campo generó vacíos institucionales que han sido llenados por la presencia directa de empresas extractivas nacionales y transnacionales,
por nuevos cacicazgos y por el crimen organizado. El dilema para el futuro del campo mexicano se ve envuelto entonces en un acertijo. La reconstrucción de la gobernabilidad en el campo requiere, para enfrentar los peligros de la fragmentación social, de la ingobernabilidad, de mayores desplazamientos de poblaciones y del estancamiento rural, de una economía de pequeños productores rurales impulsada por formas nuevas de intervenciones estatales. Hoy, los campesinos ya no son tan campesinos, los productores rurales ya no son tan rurales, los habitantes rurales están en las ciudades y no solo en los caseríos, apegados a la tierra pero persistentes migrantes a ciudades dentro y fuera de México, con profundas raíces culturales autóctonas que algunos catalogan de atavismos y al mismo tiempo dueños de los mercados de tortas, tacos, tostadas, pozoles y etcétera en las grandes ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Dallas, Chicago y mucho más. Estos actores, sujetos de nuevas avenidas para habitantes rurales y desde luego de nuevos estudios, debates y políticas públicas, están ahí para decirnos, como Arturo Barman cuenta que decían los indios en los viejos papeles coloniales, al plantear sus alegatos para defender sus tierras, comenzaba con esta frase: y venimos a contradecir. Y hoy otra vez nos vienen a contradecir. Sheckman, el posibilista que había dibujado en los 70s el derecho a un futuro no pronosticado, termina sonriendo socarronamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, los quiero invitar a un break, un café que va a ser aquí en la terraza, afuerita. Tomen nota de sus observaciones, preguntas, porque lo que nos interesa mucho es aprovechar a estos grandes colegas que están aquí adelante para un debate de 40 minutos terminado el café. ¿Ah? Chicos. Sí. Muchas gracias por hacer fácil. Vamos.